Bueno, entonces sí, le doy la palabra a Tere y le doy las gracias a Jesús Ferreiro por tan excelente conferencia. Gracias, Jesús. Gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Ahora tenemos el gusto de tener entre nosotros al profesor Felipe Serrano. Él es profesor de es profesor de la Universidad del País Vasco de España, de la Universidad del País Vasco y especialista en especialista en historia económica y en políticas públicas. Sus líneas de investigación han estado orientadas a desarrollar los mercados laborales. Voy a usar 10 minutos porque yo no mantengo, vamos a ver, yo creo que en la Unión Europea en estos momentos yo no creo que haya una reconsideración de la política fiscal. Me explico. Si identificamos la política fiscal como una política orientada a favorecer el crecimiento económico, yo no creo que en estos momentos la política fiscal en la Unión Europea esté en esas coordenadas. La política fiscal ha sido expansiva en la Unión Europea porque se ha considerado que el problema de la pandemia era un problema temporal y de lo que se trataba era de transitar desde los meses anteriores a la crisis sanitaria a los meses posteriores a la crisis sanitaria. Y esa transición no se podía hacer con política monetaria, porque lo que hay que hacer es una política selectiva, de apoyar a determinados colectivos, a determinadas empresas. Por eso solamente servía la política fiscal, nada más. Y eso es, yo creo que cuando se fija y cuando se estudian los programas, se detecta claramente que hay una dimensión de corto plazo. Claro, a medida que la pandemia, a medida que el problema sanitario se ha ido alargando, surge un problema y el problema es que esto va a tener scarring effects, es decir, va a tener impactos a largo plazo. ¿Y qué va a ocurrir con la política fiscal entonces? Porque los estados van a salir muy endeudados de esta situación. Y lo que en primer lugar se ha presentado como una crisis de demanda, podríamos decir, va a acabar convirtiéndose en un problema de oferta. Y entonces es cómo vamos a ayudar. En la Unión Europea o en la Comisión se es consciente de que este problema existe y además se es consciente de que los efectos de la crisis pueden ser muy asimétricos entre los distintos países. Y ese es el sentido último del famoso programa Next Generation, que es una especie de embrión de política fiscal en la Unión Europea, de embrión de política fiscal común, dado que es la Comisión la que se va a endeudar y la que va a prestar y la que va a transferir esos recursos. En principio, toda la política fiscal que nosotros podemos entender como clásica, orientadora de favorecer el crecimiento, está concentrada en ese programa, toda. ¿Va a ser suficiente o no va a ser suficiente? Bueno, ya lo veremos. Pero en principio, insisto, yo no creo que en estos momentos en la Unión Europea exista una sensación de cambio de discurso. Yo creo que se sigue optando porque se sigue considerando que la política monetaria es superior a la política fiscal y que realmente habrá scarring effects. Esos scarring effects pueden ser, cuando hablo de scarring effects me estoy refiriendo fundamentalmente a los efectos sobre el crecimiento potencial o sobre la oferta, que habrá que gestionarlos, que ahí está el programa Next Generation, pero de eso no se habla, o se dice lo justo. Luego creo que esa es la situación que tenemos en este momento. El Banco Central Europeo está haciendo una política de acompañamiento, ha centrado, yo creo que está muy preocupado de mantener la curva de rentabilidades, fundamentalmente en los activos a 3 años, que son su referencia, mantenerla plana, quiere garantizar las condiciones de financiación.
está acumulando una gran cantidad de deuda. Para que se hagan una idea, antes de la pandemia ya el Banco Central Europeo tenía aproximadamente el 30% de toda la deuda pública en circulación. Como resultado de la pandemia crecerá. El estímulo fiscal que se ha introducido en la Unión Europea es un estímulo fiscal suficiente si lo comparamos con la Unión Europea. Con Estados Unidos. Digamos que el estímulo fiscal en la Unión Europea durante el año 20, sumando estabilizadores automáticos y política discrecional, aproximadamente puede ser del 8% del PIB de la Unión Europea. En Estados Unidos, si sumamos los estabilizadores automáticos y la política fiscal discrecional, el estímulo total puede ser en torno al 10%, o ha sido en torno al 10% en el año 20. Todavía está por ver el nuevo plan Biden, que sería el plan Biden, el equivalente en la Unión Europea al plan Biden sería el Next Generation, con una cantidad o con un volumen de recursos algo inferiores, pero lo cierto es que la situación, los países van a salir significativamente endeudados. Grosso modo, se estima que el déficit público del conjunto de los países de la eurozona a finales del 2020 puede rondar el 9%. Antes de la crisis estábamos en el 0,6%, es decir, que el tamaño es significativo. Que el volumen de deuda pública para todos los países de la eurozona antes estaba en el 85 y puede llegar al 102 aproximadamente en el 2020. Es decir, y todo esto para intentar transitar desde una situación de crisis sanitaria hacia una situación en la cual el mainstream sigue considerando que la economía crecerá por sus propios medios y que, por lo tanto, no va a ser necesaria la política fiscal, sino que la política monetaria será suficiente. Eso es lo que opina una parte del pensamiento en la Unión Europea, y hay otra parte del pensamiento que opina que va a hacer falta más estímulo fiscal. Claro, eso además en un contexto en el cual los estados van a salir terriblemente endeudados. Si se vuelven a activar las reglas fiscales, de momento se ha dicho que no se van a activar, de momento la cláusula de salvaguarda, es decir, la cláusula de salvaguarda es el límite fiscal. Se considera, el indicador que está usando en estos momentos el Eurogrupo es que hasta que no se alcance el Producto Interior Bruto nominal anterior a la crisis, no se va a comenzar a plantear el problema de la regla de desactivar la cláusula. Y estamos hablando en torno a finales del año 2022. El estímulo monetario va a continuar. Yo creo que todavía hay espacio para más estímulos monetarios. Se podría incluso bajar todavía más los tipos de interés negativos. Pero, insisto, todavía en estos momentos la reflexión o el debate en Europa es cómo seguimos transitando, aunque comienzan a abrirse ya voces cada vez más significativas de que va a haber scarring effects en la oferta agregada importantes. Y ahí sí vendrá el debate. Ahí vendrá el debate de si vamos a volver a la política fiscal, es decir, vamos a apostar por una política fiscal basada en el crecimiento o no. Digamos que esta es la situación que existe en estos momentos. Pero yo creo que cuando se estudia los programas que se han utilizado de estímulo fiscal, son programas pensados para el corto plazo y son programas pensados para transitar. En última instancia, toda la política fiscal en la Unión Europea se ha construido bajo la siguiente idea. Tenemos que procurar que cuando la crisis sanitaria pase, los trabajadores puedan volver a sus lugares de trabajo. ¿Cómo logramos eso? Pues logramos manteniendo esos lugares de trabajo. ¿Cómo los vamos a mantener? Pues mediante inyecciones de liquidez que pueden adoptar distintas formas, pueden ser crediticias, pueden ser ayudas directas, pueden ser subvenciones, y al mismo tiempo tenemos que mantener que los trabajadores durante el tiempo que dura la pandemia coman, que no se nos mueran en el interín. Y eso, ¿cómo lo vamos a mantener? Mediante ayudas directas. Y lo que se está observando, por otra parte, es que las tasas de ahorro están creciendo de manera vertiginosa. En parte están creciendo porque hay un ahorro por motivo de precaución, hay temor a qué es lo que va a ocurrir, y en parte hay también un ahorro porque es que no se puede gastar. Las restricciones de movilidad que existen impiden el gastar el dinero. Y eso da como resultado, insisto, una elevada tasa de ahorro.
Luego, realmente no es que las políticas sean de estímulo de la demanda, porque para ser las políticas fiscales, por eso considero que la política fiscal que se ha implementado durante este año es una política orientada a cubrir la transición, nada más, ¿no? Y después pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Si te parece, Alicia, con eso entramos al debate. Todo lo demás ya el profesor Carrillo ha tenido a bien explicárnoslo todo. Dígame. Una pregunta y para fomentar el debate que me parece que se está ya iniciando incluso también desde el Fondo Monetario Internacional, este deseo de impulsar la expansión fiscal, y las trabas que se le ven es el posible sobreendeudamiento que puede haber de las economías nacionales, sobre todo porque muchas de ellas ya venían endeudadas desde el periodo de la crisis financiera y sobre todo con las crisis de deudas soberanas. España misma había pasado de un endeudamiento que era menor al 60%, endeudamiento gubernamental, a cercano al 100% después de la crisis de deuda soberana, y en qué medida este endeudamiento a raíz de la pandemia puede llevar a esto que se denomina como sobreendeudamiento y que limita luego el crecimiento posterior, como le está sucediendo a Grecia. Sí, a mí también me ¿Cuánto hay que pagar de intereses de la deuda, capital? El crecimiento podrá ser suficiente para poder cubrir los costos de la deuda, o se puede convertir en un freno al propio crecimiento. Ahora, yo creo que el problema de la deuda pública es un problema, de momento no hay problema porque el Banco Central Europeo está garantizando la financiación. De momento no hay problema. El problema va a ser luego. De hecho, ahora lo que se está planteando en Europa es, ¿pueden los estados pagar la deuda? Exactamente. Claro, la deuda también está en manos del Banco Central. Hemos hablado que antes de la pandemia el 30% de la deuda pública, antes de la pandemia, ya estaba en manos del Banco Central. Con los nuevos programas de compra de activos relacionados con el COVID, pues la gran parte de la deuda que se está emitiendo la está comprando el Banco Central. Bueno, aquí se plantea un problema. ¿Puede el Banco Central condonar la deuda, sí o no? Porque realmente es un ajuste interno. Contablemente no habría ningún problema, pues esa deuda se convierte en deuda a largo plazo o deuda perpetua y punto. Claro, ¿dónde está el debate? Claro, aquí el debate fundamentalmente está en cómo va a afectar esto a la credibilidad de los bancos centrales. Es decir, quien se está oponiendo a la condonación de la deuda, el argumento que está utilizando es que si se da un paso en esa dirección, la credibilidad del Banco Central se pierde. Claro, también es cierto que lo que estamos hablando es de deuda pública, es decir, esto no tiene por qué afectar en principio a los tenedores de deuda privada, ¿no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Yo me imagino que cuando llegue el momento el debate se retomará y alguna solución probablemente de condonación parcial, de convertir esa deuda en deuda permanente y esperar a que las tasas de crecimiento vayan subiendo y por lo tanto el ratio vaya cayendo y se pueda ir amortizando. Vamos a salir muy endeudados. Si además el scarring effect es fuerte y tenemos necesidad de todavía usar más política fiscal, pues probablemente habrá que endeudarse más. En todo caso, en la situación con la que podemos salir, si se vuelve a las reglas fiscales y a los límites fiscales anteriores a la crisis o los que se contienen en el Pacto de Estabilidad, pues la situación va a ser muy difícil, muy difícil. No por se puede. supuesto que la va a ser. Va a ser dificilísima. Claro. Sí, ello implicaría políticas de ajuste extraordinarias, ¿no? Bueno, de hecho, cuando se observa las diferencias que ha habido en los estímulos fiscales en cada país,
es fácil percatarse cómo hay una correlación entre los países que entran a la crisis con mayor espacio fiscal, Alemania, por ejemplo, son aquellos países que introducen más estímulos fiscales, y los países que entran con posiciones fiscales más débiles porque han tenido un peor comportamiento durante los años de la crisis financiera, el ejemplo de España, son los países que introducen menores estímulos fiscales. Es decir, que, por decirlo de alguna forma, es como que los países, cuando diseñan su estímulo fiscal, están pensando en primer lugar en el espacio que tienen y en que van a tener que volver a ajustarse otra vez. Es decir, parece como que aquí tenemos interiorizada la regla, a pesar de que la regla esté en suspenso, porque, insisto, la regla está suspendida. O sea, lo que se ha activado es lo que se conoce como la cláusula para coyunturalmente alejarte de la regla fiscal, pero no se ha derogado el pacto de estabilidad. Luego, en algún momento, probablemente volvamos si seguimos todavía con las reglas fiscales. Muy bien. Tere, hay algunas preguntas. No sé si ya las detectaste o quieres que te las lea. Sí, aquí en el chat, ¿verdad? Sí. ¿Podría hablarnos del año de excepción que ha significado la pandemia para la Unión Europea? Esa es una pregunta. No sé si quiere que le haga otra que está aquí en el chat. Yo creo que pon todas y después le damos la palabra a Margarita. Que la administración de Zapatero desde el PSOE durante la gran crisis financiera puede darnos luz sobre la forma en que enfrenta Sánchez actualmente la pandemia. ¿Hay algún cambio visible aun cuando los dos provienen del mismo partido? Bueno, digamos que son situaciones distintas, y yo creo que las restricciones son distintas. En la época de Zapatero, cuando la crisis financiera, cuando en el año 2010 se da el cambio a la política fiscal y se considera que hay que retirar los estímulos fiscales porque la regla funciona, digamos que la administración socialista de Zapatero tuvo que reaccionar a la restricción que venía desde Europa. Europa exigía ese ajuste fiscal. De hecho, la administración de Zapatero inicia el ajuste fiscal que después continúa el gobierno del Partido Popular. Luego ahí lo que existe, ahí la regla se mantiene estricta. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Bueno, pues la diferencia en esta ocasión es que la regla fiscal ha quedado, digamos que levantada, la cláusula se ha activado y eso ha permitido hacer políticas fiscales expansivas para poder transitar este periodo. No obstante, es lo que decía hace un momento, dada que la situación fiscal con la que España entra, o el espacio fiscal, por utilizar los términos del Fondo Monetario Internacional, aunque este siempre es un concepto muy ambiguo, que es exactamente el espacio fiscal, dado que España entendía que entraba con menor margen de maniobra, pues digamos que los estímulos que ha introducido han sido menores. Pero en principio esta administración no ha tenido las mismas restricciones externas que la administración que tuvo Zapatero. Zapatero tuvo que bregar con la situación de la regla fiscal, igual que la administración del Partido Popular o de Mariano Rajoy, mientras que esta administración no ha tenido esa restricción, lo que le ha permitido hacer el tránsito de manera distinta o con más flexibilidad, ¿de acuerdo? Pero tampoco piensen, es decir, los estímulos fiscales que ha introducido España dentro de la media de la Unión Europea. No es fácil establecer una comparación del estímulo fiscal porque los distintos países algunas partidas de gasto las contabilizan de manera distinta a otras y aún no se dispone de toda la información. Pero en principio podríamos decir que entre los estímulos fiscales España estaría en el lado bajo. Mientras que en lo que es avales o en la concesión de avales crediticios a las empresas para que puedan disponer de liquidez, digamos que España junto con Alemania y Francia son los países que más han activado esos avales. También es cierto que ahora tenemos un problema, le tenemos España y tiene la mayoría de los países europeos, y es que como la crisis sanitaria se ha ido alargando,
las medidas de avales crediticios que en un principio no iban a tener impacto en el presupuesto fiscal, ahora sí van a acabar teniendo impacto, porque algunos de esos créditos ha habido que convertirlos en participaciones accionariales del sector público, otra parte ha habido que cancelar una parte de ese crédito, con lo cual, al menos en el caso de España, se acaba de hacer un plan, se acaba de hacer una aprobación de 11.000 millones de euros orientados a conceder subvenciones directas a las empresas, dado que es que la liquidez, siguen teniendo problemas de liquidez. O mejor dicho, lo que en un principio era un problema de liquidez está comenzando a convertirse en un problema de solvencia, porque la crisis se está alargando demasiado. Y por eso el Estado, por eso los déficits que se estimaban o que se estaban estimando a finales del año que viene probablemente sean más elevados de lo que nos imaginemos. Mira, yo quisiera lanzar una pregunta y quizás también para Joshua y para ti. Bueno, se habla mucho, incluso Joseph Stiglitz, lo último que ha mencionado es que la recuperación no va a darse hasta que no todo mundo esté vacunado. Pero por el otro lado, lo que se ve en prensa es que la Unión Europea al parecer está teniendo problemas para vacunarlos. O sea, la información que tenemos a través de los periódicos es de que, bueno, no lo están haciendo, quizás también como Estados Unidos, que lo ha programado de tal manera que ya no solamente la vacuna es para los grandes, ¿no? Mayores de determinada edad, sino que también ya para jóvenes. Entonces, el sector salud ya casi está todo vacunado en Estados Unidos, o sea, se está ampliando la vacunación. Entonces, no sé cómo ustedes ven, porque efectivamente va a haber una enorme liquidez. No hay un programa de pleno empleo, en mi opinión, para disparar esa liquidez. Más bien la liquidez se está dando como para que se consuman. Entonces, sí hay como toda una visión que no se sabe por dónde salir. Y por el otro lado, lo más lamentable es que las propias instituciones, como la Cristina Lagarde, pues ahora resulta que están arrepentidos por haber tomado medidas de austeridad, ¿no? Ay, qué pena, pero ya matamos a muchos. Y ahora con esto, pues muy bien lo dijo ayer Pepe Denis, pues el problema viene desde el 2008-2009 y nunca se vio en esa necesidad de crear nuevas inversiones en salud, sobre todo en Europa. A mí me llama tanto la atención que no hayan tenido una mayor inversión en ese sector. Y bueno, en América Latina, o sea, es lógico que no lo hayan hecho estos gobiernos, ¿no? Ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, pero de Europa, pues uno se esperaba algo más. Entonces, dejo este comentario pues para abrir el debate. No sé si Joshua quiere decir algo y después también el público. Margarita, según yo, tenía la mano levantada, pero no sé si quieres participar, Margarita. Estaba aquí, es una de las preguntas que leí, Alicia. Ah, perfecto. Entonces les paso el micrófono. Joshua, Felipe, no sé quién quiere empezar. ¿Tu comentario? Bueno, algo muy vinculado a lo que tú decías, Alicia. Digamos que para reactivar la economía no es suficiente la demanda o expandir la demanda agregada, que es hasta ahora donde se ha ido la mayor cantidad de estímulos fiscales. En España en particular a través de los ERTES. ¿No sería el momento en que los gobiernos deban también de incentivar directamente la producción? Muy buena pregunta. Claro, yo creo que eso es a lo que yo me refería antes cuando decía que efectivamente no va a quedar. Yo creo que cuando superemos la crisis sanitaria, en el supuesto de que la superemos, vamos a suponer que sí, el problema va a estar que lo que inicialmente se podía prever, que era una crisis de demanda, ha terminado convirtiéndose en una crisis de oferta, que va a afectar al crecimiento potencial y que por lo tanto va a haber que estimular el crecimiento y va a haber que estimular directamente la inversión. Y ahí es donde se va a ver en ese momento si realmente hemos terminado con el dogmatismo de la política monetaria frente a la política fiscal
y si vamos a utilizar la política fiscal en el sentido estrictamente keynesiano de reactivar el crecimiento económico. Eso se verá en ese momento. Hay un tema además, y es que la salida va a ser asimétrica. El impacto de la crisis está teniendo efectos distintos en las distintas economías. ¿Por qué? Pues porque la distribución sectorial es distinta. España es un país, por ejemplo, muy dependiente del sector turismo. Tengan en cuenta que estamos hablando del 15% del Producto Interior Bruto de España. Claro, esta situación ha golpeado a este sector de manera brutal. Alemania es más dependiente de la industria y probablemente pueda tener efectos menores. Claro, esto va a significar que si los efectos van a ser asimétricos, la salida va a ser asimétrica, claro, ¿se va a permitir una política fiscal asimétrica o nos van a hacer volver otra vez todos a la regla? En principio, el propio Pacto de Estabilidad permitiría digamos, tener comportamientos asimétricos. La política monetaria, si se hacen algunos cambios, podría también utilizarse para que tenga efectos asimétricos. Eso es lo que aún no se está planteando. Más que todo se confía al programa Next Generation. El programa Next Generation lo que hace es, en última instancia, va a permitir que la Comisión Europea se endeude en los mercados internacionales, emitiendo deuda a su nombre, y que una parte, aproximadamente el 40 o 45, no me acuerdo muy bien, de esos capitales se transfieran a las economías más necesitadas, precisamente porque se sabe la asimetría de los efectos. Pero la otra parte se va a entregar en forma de crédito. Es decir, que los países van a asumir todavía más endeudamiento. ¿Va a ser suficiente con los recursos que se contienen en ese plan para impulsar el crecimiento y contener los efectos asimétricos? No lo sé. Yo creo que no, pero puede ser que esté equivocado, ¿eh? Joshua, Lo que tú decías, Alicia, ¿cómo vamos con las vacunas? Sí, vamos mal. O sea, vamos mal. El proceso va muy lento, más lento de lo que nos imaginábamos. Va lento en parte porque no se están produciendo el suministro de vacunas que se había prometido, en parte pues porque somos bastante incapaces los países de la Unión Europea para organizar el proceso de vacunación. Bueno, digamos que sí, no podemos, Europa no puede decirse que en este momento sea un ejemplo de buena planificación para conseguir la vacunación. Si lo comparamos con Chile, por poner un ejemplo, ¿no? Israel. O Israel, o Estados Unidos. Sí, no, Europa no está precisamente dando muestras de un gran dinamismo en este terreno. Y cuanto más tiempo se retrasan las vacunas, más difícil es combatir el bicho, porque más variantes aparecen. Así es. No sé si Joshua está por ahí. Joshua tiene apagada su screen, su pantalla. Sí, mira, no sé si ahora se ve. A ver, en relación con lo que comentabas, y como muy bien explicaba Felipe, a ver, el problema que tenemos es que en relación con con las fuertes dosis de incertidumbre que están sufriendo las economías europeas sobre cuál va a ser la evolución a medio y largo plazo y cómo puede afectar esto a la actividad económica y a las medidas de política económica. Es que lo que estamos sufriendo, como explicaba muy bien Felipe, es una combinación de, no es frente a los modelos tradicionales en los cuales una economía podía sufrir una crisis de oferta o una crisis de demanda, es que ahora estamos sufriendo las dos de manera simultánea. Como explicaba Felipe, pues las tasas de ahorro, entre otras cosas, debido a la incertidumbre, pues están disparando, con lo cual hay un menor nivel de gasto, pero hay que tener en cuenta que también estamos sufriendo una crisis de oferta, porque buena medida, al no disponer de ese efecto derivado o bien de una inmunidad de rebaño provocada por una masiva infección o de la extensión de las vacunas, es que las medidas de lucha, las medidas sanitarias de lucha contra el coronavirus se basan precisamente en, aparte del confinamiento de las personas, en limitar o cuando no prohibir la actividad económica de determinados sectores, sobre todo de sectores vinculados a los servicios, que son los sectores dominantes. Estamos hablando de que incluso hoy en día hay países en los cuales, Alemania e Italia, pues se está hablando
de la toma de medidas más estrictas y mayores restricciones, siguen teniendo prohibidas las actividades económicas no esenciales. Sectores tan importantes, como comentaba bien Felipe, por ejemplo, para países mediterráneos, como el sector de restauración, hostelería, turismo, etcétera, etcétera, están prácticamente en algunos casos cerrados, literalmente, o en otros casos, cuando están abiertos, puede ser, por ejemplo, imaginémonos el caso de los centros comerciales o de las tiendas, con severas limitaciones, por ejemplo, de aforo, de porcentajes muy reducidos de personas que pueden ir a comprar. Eso lo que está provocando al final es que estemos teniendo ese efecto combinado de crisis de demanda y de crisis de oferta. La crisis de demanda en principio no tendría mayor, porque el problema, si suponemos que podría ser de carácter temporal. Y a partir de ese momento, cuando los individuos, si la situación económica mejora y si por fin de una vez el proceso de vacunación funciona, pues daría lugar a un incremento de la actividad económica, un incremento del gasto privado que podría ser efectivo, porque las personas podrían gastar. Claro, el problema que tenemos es que si esta situación sigue manteniendo, lo que puede ocurrir es que la crisis de oferta acabe afectando negativamente, lo diríamos, a la actividad, puede ser al crecimiento de la oferta agregada potencial. Y eso va a decir que aunque la gente, el problema que podemos tener, por ejemplo, imaginémonos en sectores como el turismo en España, donde en estos momentos en las zonas turísticas aproximadamente más del 80% de los establecimientos turísticos están cerrados. Si esta, entre comillas, crisis, lo que diría un economista, crisis de liquidez, se transforma en una crisis de solvencia y buena parte de estas empresas caen, el problema está que los efectos van a ser mucho más duraderos de lo inicialmente esperados. Con lo cual, el impacto económico va a ser mayor y va a ser mucho más duradero. Sí, el panorama es muy pesimista, o sea, definitivamente, y lo que dicen, efectivamente, todo el mundo pensó que iba a ser algo temporal, ¿no? Que nos íbamos a la casa y en 2 o 3 semanas se arreglaban las cosas y todo seguía tal cual, y después en 1 mes, 2 meses, en 3 meses, y los gobiernos, al menos en México, se tuvo que tomar la decisión no podías parar, sobre todo el trabajo de los del día al día, y de ahí las muertes que estamos teniendo. Entonces, era como la lucha entre la vida y la economía, y políticamente para los gobiernos, al menos yo hablo por México, pues lo más importante era a como sea reactivar, bueno, pensando que esas son las formas de reactivar la economía, dando pues limosnas, ¿no? Tanto para las pequeñas y medianas empresas, o inventando programas mínimos, pero al menos en México, bueno, no quiero hablar porque yo a lo mejor me toca hablar de eso a mí por más tarde, pero lo que se ve también, algo que es muy interesante, lo que se está viendo es la lucha de estas grandes empresas. Hay una lucha también se vuelve hasta se ha vuelto un problema de geografía financiera entre las vacunas chinas y las rusas, y a quién se le da Pfizer y a quién se le da Moderna y AstraZeneca, y después cómo estas vacunas se están utilizando, sobre todo en Brasil, y de alguna manera también, yo diría, yo no sé hasta qué punto sea cierto esto de que Estados Unidos no quiere que Brasil le compre la vacuna china o la rusa. Entonces hay una disputa allí por la compra de estas vacunas, pero que además son países que no tienen garantizada la compra para más de 100 millones de habitantes, porque aquí es que todos tienen que estar vacunados, por lo menos el 60% los cálculos es que el 60% de las personas, al menos en América Latina, tenemos que tener la vacuna, ¿no? El desorden, la forma en que políticamente se está usando también estas vacunas como un elemento político para ganar elecciones. Entonces, sí ya no sabes cómo abordar este tema y lo más, y bueno, eso yo tengo allí unos no actualizados, pero cómo suben las acciones de estas empresas, de las farmacéuticas, ¿no? Entonces,
Pues yo no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario en torno a lo que estamos viviendo. Todavía tenemos tiempo. No sé, Margarita, Iris, Patti, Tere. Sí, perdón, lo que pasa es que al ratito en la siguiente mesa me toca presentar mi ponencia, que es un poco sobre los retos del Banco Central Europeo y las políticas que se están impulsando. Y yo en efecto coincido con Felipe Serrano que todavía hay una actitud muy ambigua respecto de la política monetaria en relación a la política fiscal, y no queda totalmente definido el papel de la política fiscal como política de impulso al crecimiento. Pareciera que hasta ahorita lo que se había considerado es: vamos a darles dinero para que puedan comer todos aquellos que se suspendieron las actividades por el confinamiento. Es decir, los ERTES en España, que van a financiar sobre todo la demanda agregada. Y durante las semanas de confinamiento tan estricto, sobre todo en la primera oleada, había que dar estos compensadores automáticos, ¿no? Prácticamente para la demanda. Pero conforme ha habido más y más confinamientos, y eso también tiene que ver con, como decía Felipe, con la asimetría o la configuración asimétrica de las estructuras productivas de los países de la zona euro. Esa es, me parece, otra de las evidencias que muestra que no solamente tiene que ver con la política monetaria y financiera, sino también con la propia estructura productiva que tiene cada una de las economías. Cómo la política fiscal y monetaria impacta de manera distinta en esa estructura productiva. Y hay una cosa que respecto a la política fiscal y monetaria, yo creo que sí que hay una cosa que, en el caso de Europa al menos, y creo que en Estados Unidos la situación es muy similar. Se es muy consciente de que en la anterior crisis los estímulos fiscales se retiraron muy pronto. De igual manera, ahora que veo a Gregorio, de igual manera que ayer Gregorio hablaba de cómo el quantitative easing se inventa prácticamente con la época de la Gran Depresión, también está generalmente aceptado que Roosevelt retira los incentivos fiscales demasiado pronto, y por eso se tiene que ir al quantitative easing. Que Keynes, de hecho, incluso, a pesar de ser un gran defensor de la política de Roosevelt, critica que se han retirado los estímulos. Bien, yo creo que esa enseñanza sí que se ha aprendido. O sea, yo creo que hoy en Europa sí existe el temor a no retirar o a retirar demasiado pronto los incentivos. Y ese temor existe tanto en la Comisión como en el Banco Central. Luego, yo creo que en estos momentos las políticas de incentivos fiscales y las políticas de acompañamiento que está haciendo el Banco Central Europeo, hasta finales del año 22, o sea, hasta finales del año que viene, están claras, ¿vale? La pregunta es, una vez, supongamos que hemos logrado recuperar el Producto Interior Bruto que había antes de la crisis en el año 22, que es el indicador que va a usar. La pregunta es, supongamos que lo hemos conseguido hacer. ¿Será la economía? En ese momento nos tendremos que plantear la siguiente pregunta. ¿Serán las economías europeas capaces de recuperar la senda de crecimiento por sí solas? ¿Sí o no? Y ahí vendrá el debate sobre la política fiscal. Yo creo que no van a ser capaces porque los efectos de largo plazo sobre la oferta agregada van a ser importantes. Y ahí Europa se va a encontrar en un verdadero dilema. Desactiva la cláusula y vuelve de nuevo al pacto de estabilidad y deja de nuevo a la política monetaria suelta. No desactiva la cláusula, va a permitir a unos estados una política fiscal más expansiva que a otros. Es decir, a finales del año que viene es cuando realmente nos encontraremos en el supuesto de que hayamos superado la situación, es cuando tendremos que enfrentar la verdadera respuesta a la pregunta sobre si la política fiscal la vamos a usar o no para el crecimiento. Habrá que haber dado salidas que vamos a hacer con el excesivo endeudamiento de los estados. Podemos plantear condonación, podemos buscar fórmulas de alargamiento de los plazos de vencimiento.
Hoy la deuda no es un problema, el pago de los intereses de la deuda. De hecho, la mayoría de los estados están utilizando la política de compra de deuda del Banco Central para, a medida que le van venciendo títulos de deuda con tipos positivos, los van convirtiendo a deuda pequeña, a deuda más reciente con tipos negativos. Luego, realmente hoy el coste de la deuda en principio no es problemático, pero sí lo puede ser el stock de deuda acumulada. Se calcula que España puede salir con un 120% de deuda, que es mucho, la verdad, para la economía española, no para el volumen que tenemos. Pero bueno, yo creo que de momento, de aquí al año que viene, finales del año que viene, política fiscal y monetaria expansiva va a haber. Eso está claro. La cosa es que seamos capaces de recuperar la senda de crecimiento, que ya es donde soy más pesimista. Iris, querías participar. Sí. Bueno, primero comentar que las dos ponencias me parecieron sumamente interesantes y sé que es un seminario de política fiscal y financiera, pero creo que aquí algo que se tiene que plantear es, yo creo que es correcto, y ha sido muy interesante cómo se ha hecho el avance de estas políticas fiscales y financieras, cómo han evolucionado en el caso de Europa, pero yo creo que algo que hay que replantearse aquí también es qué cambios en la estructura económica, en la estructura productiva se tienen que hacer para realmente renovar o poner a caminar a la economía otra vez, ¿sí? Gracias a las grandes empresas, y eso, por ejemplo, en México es muy claro, se deslocalizó buena parte de las empresas. O sea, en parte que no haya vacunas, en el caso de México había una empresa que se encargaba de producir vacunas. Y bueno, esa empresa se cerró o prácticamente está muerta, era una empresa estatal. Pero en el caso de Europa, llama la atención que ustedes tenían una estructura productiva muy sólida, ¿no? Dependía de cada país, pero precisamente con esta idea de disminuir salarios para incrementar ganancias, se movieron todas esas empresas, se mandaron a otras partes y ahora resulta que hay problema no solamente de empleo, sino también un problema de oferta, ¿no? O sea, hay una serie de productos que no se hacen en Europa cuando ustedes hacían todos esos productos y que tienen que comprar y que tienen que depender ahora. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos esto es clarísimo, ¿no? O sea, buena parte de la producción está en China, está en México, está en otras partes del mundo. Entonces yo creo que hay que replantearse no solamente la capacidad de las políticas fiscales y monetarias para reactivar la economía, sino también qué se necesita hacer para que haya empleo suficiente y bien pagado, ¿sí? Y para que además se regrese a producir lo que es fundamental. En este caso, vacunas, alimentos, ¿sí? Nada más, bueno, es una pregunta que creo que sale un poquito del seminario, aunque ya ayer se planteaba, ¿no? Cómo se requería modificar la estructura económica para poder tener economías más, digamos, menos irracionales como las que se tienen, que tienen que ver nada más con la lógica de la ganancia. Vamos a ver, por supuesto, ese yo creo que es uno de los grandes debates que se plantea ahora. De hecho, en ese fondo famoso al que ya me he hecho referencia, que es el Next Generation, que en principio tiene por objetivo transferir recursos a los países más afectados, precisamente el objetivo de esa transferencia de recursos o esos recursos están condicionados a la inversión en la modernización. Luego, en principio, sí se está contemplando esa estrategia. Lo que pasa es que la estrategia va más amplia. Es decir, yo creo que uno de los puntos que has tocado, Irma, ¿no? Sí, uno de los puntos fundamentales es el efecto negativo que estamos viendo de la globalización ahora, fundamentalmente porque la ruptura o la deslocalización geográfica de las cadenas de producción, no solamente es que la cadena se desverticaliza, sino que es que además se deslocaliza geográficamente.
Y eso es donde hemos comenzado a ver los problemas. De hecho, hoy ya se está hablando incluso de el proceso de desglobalización. Es decir, se está comenzando a plantear la posibilidad de que las cadenas vuelvan a integrarse geográficamente más, con lo cual eso para las economías emergentes puede ser mortal. Hay elementos que pueden ayudar a eso, por ejemplo, la robotización o los procesos de innovación tecnológica acelerados, bien de automatización, bien sea robotización, bien sea inteligencia artificial, son procesos que perfectamente sustituyen a la deslocalización geográfica y podemos asistir cómo determinadas fases de los procesos de producción industrial que en los años 90 se deslocalizan porque se va buscando una mano de obra más barata, hoy la tecnología permite integrarlos y traerlos de nuevo a los países desarrollados. ¿Va a ocurrir? Puede ocurrir. De tal manera que lo que podemos asistir es a una reconfiguración de los bloques económicos, donde las cadenas se integren dentro de un bloque y no como las tenemos ahora. Eso puede ocurrir y lo vamos a ver. Claro que lo vamos a ver. Y probablemente uno de los efectos de esta crisis es el impacto que va a tener sobre las superstar firms. Es decir, me explico, vamos a ver, lo que vamos a observar en esta crisis es que, al menos en los sectores industriales, vamos a observar cómo un grupo importante de pequeñas y medianas empresas van a desaparecer por el impacto que la crisis va a tener en la oferta agregada. Y eso va a acelerar los procesos de concentración. Y esa aceleración de los procesos de concentración va a suponer un control de estas grandes empresas sobre los mercados. Y eso va a obligar a rediseñar estrategias de intervención nuevas. Es decir, efectivamente estoy completamente de acuerdo que ya no es política fiscal o monetaria, ya no es solamente la dimensión macroeconómica de esta crisis, que probablemente eso ya, más mal que bien, lo hemos aceptado, sino que lo verdaderamente relevante es la reconfiguración microeconómica de los espacios económicos. Eso sí es fundamental, en parte provocado por la innovación tecnológica, porque esta crisis sanitaria lo que va a dar como resultado es una aceleración de procesos de innovación tecnológica que ya estaban, pero que ahora se van a acelerar. Y esa aceleración va a tener, por otra parte, un impacto importante en el empleo. Es decir, digamos que si algo caracteriza a la situación actual es de una profunda incertidumbre, probablemente más incertidumbre en la dimensión micro que en la dimensión macro. Pero yo creo que sí hay tendencias que comienzan a perfilarse como bastante potentes de cambio, y una de ellas puede ser la desglobalización. Y en ese proceso, insisto, las economías emergentes pueden salir perjudicadas. Porque claro, las economías emergentes, una parte de ellas han crecido como resultado de la deslocalización geográfica de las cadenas de producción. Pero claro, estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba, sí. ¿Puedo comentar algo más? Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que plantea, pero lo que me preocupa un poco es, en esta lógica de reproducción capitalista, efectivamente se puede robotizar, se pueden regresar algunas empresas y también puede afectar a las economías atrasadas como la mexicana, ¿sí? Pero algo muy importante es, tenemos que pensar o tenemos que regresar a la idea de Estado-nación. Y no solamente es problema de robotizar, sino también de la necesidad de generar empleos. Acaban de presentar cómo personas que tienen trabajo tienen niveles de pobreza muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar más en términos sociales, ¿no? Que las empresas no van a pensar, ni las grandes empresas, no van a pensar en la sociedad española, francesa, mexicana, ni nada. Pero los ciudadanos, los miembros, los trabajadores de cualquier nivel, intelectuales en este caso, tenemos que pensar no solamente en términos de oferta, de demanda, sino quiénes son los oferantes, quiénes son los demandantes y por qué tenemos que
regresar parte de las empresas, en el caso, si yo fuera española, digamos, pensaría regresar parte de las empresas a España o crear nuestra propia estructura productiva en México, ¿sí? Porque el problema es, no podemos seguir o no debemos seguir siendo así víctimas de que a una empresa, por el nivel salarial o por la organización de los trabajadores que tenían en Europa, se mueve a China. Pues qué bueno que los chinos vayan bien, pero ¿y los españoles y los mexicanos? ¿Sí? Entonces yo creo que hay cosas que rebasan esto de la política fiscal y la política financiera, pero hay que retomar, ¿sí? El empleo es una necesidad, ¿sí? Y no puede moverse uno en que solamente los empleos más altamente calificados tienen que ser los que se benefician de estas transformaciones. Tenemos una masa de trabajadores muy amplia y tenemos que producir las mercancías que sean necesarias para asegurar la reproducción de las empresas, pero también de los ciudadanos, del pueblo que vive en cada uno de los países, ¿no? Sí, el concepto de stakeholder planteas en la empresa, ¿no? Es decir, lo que queremos acabar, yo creo que ojalá se vaya con esto. Yo creo que en los años 80 está el famoso artículo de Friedman, donde dice que las empresas tienen que responder, las empresas solo tienen que responder frente al accionista y no frente al conjunto de stakeholders que le rodean, ¿de acuerdo? Y eso es el concepto de empresa que se desarrolla desde entonces y que va de la mano de la globalización. Claro, tú lo que estás planteando, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que ese concepto se ha quebrado. Es decir, hoy tenemos que recuperar la idea de la empresa como responsable ante los stakeholders, es decir, trabajadores, entorno en el cual la empresa está ubicada, proveedores de materias primas, consumidores. Tenemos que recuperar el viejo concepto de empresa anterior a la reformulación que hace Friedman. De hecho, ese debate en Estados Unidos ha empezado y creo que la conferencia de Davos de este año, precisamente el tema estrella era este, es decir, recuperemos el viejo concepto de empresa de que el empresario o el manager no es solo responsable ante el accionista. Pero claro, si solo es responsable ante el accionista, le da igual dónde está, el accionista quiere dinero. Si le hacemos responsable también ante el entorno, ya la cosa se complica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Recuperemos ese concepto de empresa. O sea, hasta el mainstream, hasta una parte del mainstream acepta la necesidad de recuperar eso, pero porque son conscientes que o se recupera eso o la política fiscal la vamos a tener que gastar en policía. Porque cuanta más pobreza exista, la alternativa es más policía, no hay otra, o más seguridad privada o más seguridad, pero o gastamos el dinero bien o nos lo gastamos en policía y represión. Es que no hay más. Claro. A cuanto más se descompongan nuestras sociedades... Todo el fascismo. Claro, cuanto más, por eso crece el populismo, por eso se están descomponiendo políticamente nuestras sociedades. Pues sí. Muy bien. Bueno, Alicia, si te parece, creo que damos por terminada lo que sería lo que correspondía a esta conferencia, que estuvo muy rico el debate, me parece. Y muchísimas gracias tanto a Felipe como a Jesús. Excelente. Creo que